Piensa por un momento en una persona que está a tu lado, en alguien que te apoya, que te ayuda, que no te deja solo. Es alguien que está contigo de manera incondicional. Ahora bien, imagina que yo te digo, te conviene que esa persona se aleje de ti. Te conviene que ya no te ayude. Te conviene que te deje sola. Tú muy probablemente dirías, usted, padre, está loco. Eso no puede ser posible. Esta persona es la que más me ayuda, es la que más me apoya. ¿Cómo va a ser conveniente que me abandone, que ya no esté conmigo? Exactamente esto es lo que sucede en el Evangelio de este día. Juan 16, del 5 al 11. Jesús les dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. ¿Cómo es esto posible? Los discípulos habían visto todos los milagros que hacía Jesús, los prodigios, las curaciones, los exorcismos, etc. Sabían que con Jesús estaban bien. Sabían que con Jesús no corrían peligro. Y hoy Jesús les dice, les conviene que yo me vaya. ¿Cómo entender esta frase? Jesús aclara diciendo, es que si no me voy, no vendrá a ustedes el defensor. Hablando del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos entender entonces esta conveniencia de la ausencia de Jesús? Creo que un par de ejemplos nos pueden ayudar. Por ejemplo, cuando un niño está aprendiendo a caminar, la mamá puede que en un inicio le sea difícil dejarlo solo. Le sea difícil soltarlo porque eso implica que se va a caer, puede que se golpee un poco, que se dé un rasguño. Pero le conviene a ese niño que la mamá lo suelte, porque si nunca lo suelta, ese niño no va a aprender a caminar, porque siempre va a estar dependiendo de su mamá. Entonces a ese niño, aunque sea difícil, aunque se golpee, aunque caiga muchas veces, le conviene que la mamá lo suelte. Pudiéramos decir lo mismo cuando los hijos tienen que salir de casa. Y implica muchas veces sufrir, aguantar hambre, desvelos, estar solos, etc. Pero conviene que los hijos hagan esta experiencia, que estén lejos de sus papás, que no siempre dependan de ellos. ¿Por qué? Porque así aprenderán a ser fuertes. O por ejemplo, cuando tú tienes un problema y buscas a alguien y nadie te escucha, nadie te atiende, puede que en un primer momento eso sea difícil de digerir. Pero en ese momento, quizá cuando no tienes opciones, aprendes a ser fuerte. Quizá cuando un amigo no te escucha, aprendes luego a valorar más la amistad. Pongamos un ejemplo de estos días. Si nosotros dijéramos, les conviene que no nos den la Eucaristía, todos diríamos en un primer momento, eso es imposible, es el alimento que da vida, yo sin ese alimento siento que no vivo, siento hambre de comulgar. Sí, pero quizás solo después de haber experimentado la ausencia de comulgar, el no poder acercarnos a los sacramentos, quizás solo después de eso aprendimos a valorar la Eucaristía. Es en ese sentido como podemos interpretar esta frase de Jesús, les conviene que yo me vaya, porque vendrá el Espíritu Santo, el defensor, el abogado, aquel que nos va a fortalecer, y también en su ausencia física de Jesús, ahí también se iba a poner a prueba la fe de estos discípulos. Hay muchas cosas que aparentemente son malas para nosotros, una enfermedad, una traición, un problema, una crisis, pero incluso en esos momentos Jesús nos dice, estas cosas también les conviene, porque a partir de estas situaciones aprendemos a ser fuertes, aprendemos a ser humildes, aprendemos a purificarnos quizá de muchas cosas. Este día entonces, a partir de esta reflexión, no te fijes en lo que estás perdiendo, no te fijes en lo que te hace falta, sino más bien pregúntate qué estás aprendiendo de esto, qué enseñanzas estás aceptando en tu vida a partir de este momento difícil, porque hoy Jesús nos dice, incluso esas cosas negativas les conviene, porque les van a hacer más fuertes, porque esas cosas van a hacer de ustedes
una mejor persona. Por eso, agradezcámosle al Señor incluso cuando pasamos por momentos de aridez, porque vamos a valorar su presencia. Agradezcámosle cuando sentimos hambre, porque vamos a valorar la comida. Agradezcamos cuando sentimos soledad, porque luego vamos a valorar la compañía. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo. Sonríe, es gratis.